prédica, qué lindo sería que todos trajeran un lápiz y un papel, un cuadernito acá, como miren estos discípulos míos acá en primera plana, qué ejemplo, todos con la lapicera y el cuaderno. Esta semana agarré los bosquejos de todos los alineamientos de convenciones en las cuales he ido. Qué maravilloso. Dije, gracias, Señor, por haber escrito cada vez que fui a una prédica, a una convención. Qué maravilloso haber ido y haber tomado nota. Y como dice nuestro apóstol, el que no escribe el que no anota, tenga Dios misericordia de él. Tiene dos muletillas, gracias por ese amén tan entusiasmado. Y la otra muletilla, y el que no toma nota, que Dios tenga misericordia de él. Y realmente esta semana entendí el valor de anotar lo que voy escuchando. Valoré tanto eso que ya me preparé el cuaderno y el lapicero para cuando me vaya a Panamá. Así que bueno, ¿oídos atentos tengo esta noche o no? Amén. La palabra de hoy es saber. Así que damos gracias al Señor por la cruz, porque nosotros hoy podemos estar reunidos nuevamente para entregarnos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, este evangelio tan poderoso, por la cruz. Porque escuchen bien, en esa cruz, y no quiero esta noche que nos saquemos el chip de la cruz de palo. La cruz esa de palo que tiene tanto valor para la humanidad y que se idolatró de tal forma, ¿no? Porque se lleva el crucifijo, se lleva la cruz por todos lados. Pero yo quiero que veamos ¿quién se crucificó? El que estaba delante de la cruz, ¿quién era? Jesús. Que dejemos de ver la cruz de palo y veamos al crucificado. Y dice que nosotros estábamos no crucificados en la cruz de palo, estábamos crucificados con Él, juntamente crucificados con Él, muriendo con Él, juntamente sepultados con Él, sepultados cuando Él fue puesto en esa tumba, pero juntamente resucitados con Él. Y ahí tenemos que llegar, a esa resurrección tremenda y poderosa que nos hace vivir en la libertad. El problema es que muchos nos quedamos con la cruz de palo y seguimos de fracaso en fracaso, de estorbo en estorbo, de problemas en problemas, subimos, bajando. Pero Él resucitó. Y dice que juntamente con Él resucitamos. Y la palabra resucitar quiere decir que yo tengo una nueva vida que me dio Él por una muerte. Pero la tengo que expresar y vivir de esa forma. Y no permitir que los problemas me sigan derrotando y me sigan derrumbando. Porque problemas vamos a tener hasta el último día que vivamos en esta tierra. Porque si usted me dice que usted tiene un evangelio en el cual no hay problema, dígame que me voy a su evangelio. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Y yo estoy con Cristo. ¿Usted con quién está? Bueno, entonces el mundo está vencido para usted también y para mí también. ¿Cómo es posible que hasta el día, aún hoy, a mí el mundo me siga gobernando, ganando y me siga afligiendo? Amén. Así que en esa cruz se destruyó, salud, toda herencia de maldición. ¿Vieron cuando decimos, yo estoy maldita porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo hizo esto? No me importa un pepino lo que hizo mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni mi tatarabuelo, porque en esa cruz
Y yo creo lo que pasó en esa cruz. Destruyó toda herencia de maldición. Entonces, a ver, amados, ¿le vamos a creer a Jesús o le vamos a creer a la religión? Porque la religión nos dijo, ¿sabes por qué te pasa esto? Porque tu abuelo y el tatarabuelo hizo esto y esto y esto. Eso nos dice la religión. Pero a mí Cristo me dijo otra cosa. Yo vencí en una cruz. Todo tu pasado, toda herencia de maldición fue crucificada, destruida en la cruz. ¿Le creo a Cristo o le creo más a la religión? Eso depende de vos y de mí. Yo creo que no tengo ninguna herencia de maldición, porque yo soy nueva en Cristo Jesús. Amén. Se destruyó toda herencia de muerte. Yo estoy viva. ¿Saben quiénes son los muertos? Esos que toda la vida están llorando porque viven con problemas, viven con problemas, viven con problemas. ¿Quién es ese? Uno que está muerto. Pero a mí Dios me dio vida. A pesar de que tengo problemas, vivo. Y disfruto la vida en Cristo. Amén. Se destruyó toda culpabilidad. Sí, cometí millones de pecados en mi pasado. Pero Cristo los llevó en la cruz. Me perdonó todo lo que yo hice en el pasado. No solamente me perdonó todo lo que voy a hacer mañana. Entonces sobre mí no hay culpa. Amén. Y se nos imputó, atribuyó su justicia, porque Él se hizo pecador por todos nosotros y nos hizo justos. O sea que yo no tengo más sobre mis hombros pecado, porque Él los crucificó. Entonces, Dios mío, fuimos transformados en justos, herederos por la fe, escucha bien, de toda bendición en Cristo Jesús. Yo no puedo pedir bendición a Dios, porque Él me dio todas las bendiciones. Si usted va al libro de los Efesios, Efesios dice que fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Usted y yo, ¿en quién estamos? En Cristo Jesús. Por lo tanto, yo tengo todas las bendiciones dadas. Yo soy bendita y usted también. Todas las bendiciones las tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y no estoy diciendo nada que esté fuera de las Escrituras. Corrobórelo yendo a Efesios. Entonces, nosotros debemos conocer cada vez más a Cristo para así poder también desde Cristo y desde el conocimiento de Cristo conocer más a las personas desde Cristo. Nosotros tenemos tanta palabra últimamente. El problema es que no la hacemos real en la vida cotidiana. Y cuando nosotros vamos conociendo a Cristo, también vamos conociendo a las personas, pero a las personas las vamos a ir conociendo desde Cristo. No desde mi perspectiva humana, que siempre veo falencias y errores en los demás, sino que las voy a como Cristo crece en mí y como conozco cada vez más de Cristo, voy viendo a las personas como las ve Cristo. Y Cristo nos ve a nosotros, a sus hijos, como producto terminado. No nos ve con las falencias que tenemos ahora, nos ve como un producto final. Entonces nosotros también tenemos que empezar a ver a las personas, no desde Alicia, desde Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va creciendo en mí, lo voy conociendo más, de tal forma que yo empiezo a ver a los demás como los ve Cristo. Y los veo desde Cristo, por lo tanto también le voy a dar el valor que merecen. ¿Por qué? Porque las personas las tenemos que ver con el valor que Dios les ha dado. Amén. Todas las cosas tienen su importancia. Ahora, cada una debe ocupar el lugar que le corresponde. Orden es muy importante para un hijo de Dios, porque Él no hizo nada desordenadamente. Y si nosotros estamos en Cristo, qué lindo mate que está por el fondo,
Todo lo que concierne la vida deberá ser importante para nosotros. Todo, pero en su debido orden. Amén. Conocerlo a Él le va a dar más valor a unas cosas, pero ojo, le restará valor a otras cosas que nosotros tenemos que identificar que no forman parte de su propósito. Recuerden bien, ya voy a desarrollar el tema, que nosotros no vivimos para mi propósito y el propósito de ustedes, sino que nosotros fuimos llamados y escogidos para vivir para su propósito. Amén. Entonces, mientras más vamos conociendo al Señor, nuestra vida se va poniendo más en orden. Y todo es para poder expresar que su persona y que llenemos todo del evangelio que portamos y que a nosotros se nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir a la manera que dice el evangelio y traer de nuevo nuestra vida a la posición original que la perdió Adán en un huerto por desobediente. Tendríamos que preguntarnos ahora, ¿no? Pregunta para todos y empezando por mí. ¿Qué efecto causó en nuestra vida hasta ahora el haber conocido más de Cristo? ¿Qué efecto causó en nosotros hasta ahora el haber conocido más de Cristo? Y es muy personal la pregunta, así que cada uno se la va a tener que responder. ¿Cómo está mi vida hoy? La palabra que me ha sido entregada, que Dios me ha dado, ¿qué efecto está causando en mí? ¿La puedo vivir? ¿O como más del mundo que de la palabra de Dios? Y no puedo llegar a vivir las Escrituras. Vamos ahora a Romanos 8, 28 al 30. Todos los que tienen celulares, abran las Biblias. Y el que tiene Biblia de papel, sería bueno que la empiece a traer desde el sábado que viene, ¿ah? Y empezar a hojear y buscarla. Porque, ¿saben una cosa? Nunca vamos a aprender bien los libros de la Biblia porque con el celular es fácil. Marcamos el dedito y aparece. Pero si hoy en día yo le diera una Biblia y le digo busquen en Romanos, no sabrían por dónde buscar, ¿o no? Romanos 8, 28 al 30. ¿La tenés, Huguito? Estaba en el PowerPoint. Ahí está. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, o sea, nos conoció en la eternidad, también los predestinó, o sea, predestinó es para un destino final. ¿Cuál era el destino final? Ser transformados según la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Leyeron todos? ¿Es lo mismo que mi Biblia? Perfecto. Así que nosotros sabemos por lo que venimos viendo, y si ustedes leen las Escrituras, van a corroborar que lo que les digo es cierto, que Dios tiene 2 hijos. Y en esos 2 hijos están todos los hijos. El primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo. Y en la predestinación, escuchen bien, no es que Dios quiso salvar a algunas personas y a otras no. La salvación es para todos los hombres y las Escrituras está bien definido
con lo que estoy diciendo, porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a ser salvos. Cristo murió por todos. Ahora, nos tiene que quedar bien claro que no es desde la perspectiva de Dios decidir quién sea salvo o no, sino desde la perspectiva del hombre. ¿En qué hijo quiere estar cada persona? Si en el primer Adán o en el postre Adán, que es Cristo. El primer Adán todos sabemos lo que eligió. Entonces, estar en ese primer hijo es estar ¿en qué? En desobediencia y en rebeldía. Y esto es libre albedrío, ¿eh? Ahora, estar en el segundo Adán es estar en la vida. ¿Voy bien hasta acá? Los dos hijos son los dos árboles. ¿Se acuerdan en el huerto que había? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida, ustedes saben bien que representa ¿a quién? A Cristo. Era del que tenía que comer Adán. Entonces, esto nos enseña que cada persona puede elegir de qué árbol quiere comer y a quién quiere pertenecer. Dios ha dado a todo hombre la oportunidad de escoger porque a todos nos dio libre albedrío. ¿En qué hijo quiere vivir y de qué árbol quiere comer? Esto no solo es para los inconversos, ¿eh? Esto también es para todos los creyentes. ¿Quién dijo algo? Ajá. Y hay algo que nos va a acompañar hasta lo último de nuestro latido del corazón y es decidir en qué hijo vamos a vivir. Hay una parte de nuestra vida que nos va a acompañar hasta el último suspiro y es, ¿qué vamos a escoger? Y Dios quiere siempre ser escogido, pero todos los días. ¿Saben cuál es el drama de que nosotros vivamos siempre en la misma situación con problemas? Es que no los escogemos a Él todos los días. Cuando yo me levanto a la mañana y en vez, perdón si toco a alguien acá, perdón, no vengo a condenar, vengo a dar la palabra y primero es para mí. Pero si yo me levanto todos los días y lo primero con lo que yo me despacho en mi ser interior es con mundo, yo estoy escogiendo cuál árbol. El de la vida, que me va a dar un día diferente porque comí la palabra que en ese día me va a dar la fuerza necesaria y la sabiduría espiritual para todo lo que tengo que enfrentar en el día. O comí del árbol equivocado, mundo, que me lleva a enfrascarme en las cosas que están sucediendo y no me preparan para lo que yo voy a vivir en un día. Porque el Señor lo dice, basta cada día su propio mal. O sea, no nos está diciendo que todos los días son buenos. Habrá algunos buenos y habrá otros malos. Amén. Hay expresiones en esta cita bíblica que hemos leído que vamos a ver. La primera palabra que vemos acá es la palabra sabemos. Y hay en las Escrituras dos tipos de saber. El saber natural y el saber espiritual. ¿Debemos saber de los dos? Sí. Pero el problema es cuando el saber natural quiere gobernar el saber espiritual. Porque lo natural no puede saber lo espiritual. ¿Por qué? Porque toda esa medida de poder que está, ¿dónde está la del saber espiritual? En la mente de Cristo. Todo el saber espiritual es intangible, es invisible, pero necesita una expresión natural. ¿Cómo expresamos nosotros el saber espiritual que tenemos dentro nuestro? A través de lo natural, de nuestras expresiones diarias que se expresan en las decisiones que tomamos, en las expresiones de la cara, en cómo contestamos. Entonces, sí debemos, por eso debemos también capacitarnos, instruirnos y estar al pie del cañón
con lo que va avanzando la ciencia y lo que va avanzando el mundo. El mundo y la ciencia están galopando, avances, avances, avances. Ya no nos podemos quedar con el evangelio de antes, de cantar con cancioncitas y coritos y tiqui, 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 porque esto los perdemos. Porque esto quieren todo lo nuevo que está ofreciendo el mundo. Entonces nosotros tenemos que ir al pie de lo que el mundo ahora en ciencia, en conocimiento, está avanzando. Porque si no nos quedamos atrás y perdemos como en la guerra. Entonces nosotros tenemos que ir también. ¿Por qué la iglesia se quedó tanto atrás? Y el enemigo ganó tanto terreno en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia se quedó atrás? Por no introducirse más en las escrituras y ver lo que el Señor nos está revelando. Y Él revela, ¿sabe a quién? Al que tiene hambre. Hoy tenemos estas revelaciones de mayor amplitud de lo que es realmente el Evangelio y las Escrituras, porque hubo alguien, personas, que tenían hambre y demanda de saber más de qué es el Evangelio. Entonces tenemos que ir al avance, no nos podemos quedar. El otro día le decía al equipo, tenemos que, ahora hay posibilidades con psicólogos cristianos que están viendo todo el estudio del alma, todo el estudio de la psiquis, todo eso, para poder ayudar a quienes, a los que drogadictos, a los que vienen con tratamiento psiquiátrico, a los que están con un alma destrozada. ¿Quién los va a ayudar? Los hijos de Dios, pero tenemos que estar al pie del cañón, preparados, estudiar, conocer, instruirnos, para poder estar a la altura de todo este sistema que ha ido avanzando a niveles tremendos. Y entonces los hijos no nos podemos quedar, por eso tenemos que instruirnos, capacitarnos, prepararnos. Bien, ahora, ¿qué pasa? Por no tener el saber espiritual es que Satanás nos va engañando y poniendo mentiras. Y es más fácil en casos de conflicto ir al saber natural que al saber espiritual, ¿o no? Dígame si no es cierto. Y buscamos lo más fácil para salir en vez de ir al saber que en Cristo lo tenemos todo. Es más fácil. ¿Saben por qué es más fácil? Porque el diablo nos ganó. Porque el diablo nos ganó, entonces empezó a usar métodos para que el ser humano corra esos métodos que no solucionan el problema, pero los disfraza. Los disfraza. Entonces la gente hoy es mucho más fácil ir a la terapia alternativa que ir en busca de Cristo, porque Cristo significa quebrar mis rodillas y rendir mi vida a sus pies. Y nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Nadie quiere quebrar sus rodillas. ¿Por qué? Porque el orgullo, el otro día dice que maldito orgullo nos sobrepasa a todos. Entonces quebrar rodillas significa que humildad. Reconozco mi falla, reconozco mi pecado y me quiebro ante el Dios Todopoderoso, que es el único que a mí me puede levantar. Amén. Todo este saber es revelado cuando hay demanda. O sea, cuando tenemos sed por lo espiritual, Dios nos revela verdades espirituales. Por eso, a ver, tenemos un problemita de estómago. Lo primero que hacemos es agarrar el celular, googlear. Yo lo digo porque yo también lo hago, Googlear, a ver, ¿qué puedo tomar para el estómago? Cuando tiempo atrás los grandes héroes de la fe iban, quebraban rodillas y le pedían a Dios que los sane. Entonces vamos a Google, que es mucho más fácil, antes que ir de rodillas, pedir a Dios oración para que me sane el estómago. Bien, hay varios saberes. Tenemos el saber esencial, tenemos el saber de lo que es necesario, tenemos el saber de cosas importantes, tenemos el saber de cosas intelectuales. Todo ese saber está en el ser humano y nosotros también lo tenemos. Ahora, conforme a cuál saber está en primer lugar, es el saber al que le daremos más tiempo.
a lo que llamamos saber esencial será nuestra búsqueda continua e incesante. Y en nuestro caso, ese saber esencial está acá dentro y se llama sabiduría espiritual. Todo lo que necesito saber para cómo enfrentar las situaciones diarias de la vida está acá dentro. Porque en Cristo está todo. Él es la sabiduría. Él es la inteligencia. Y si Él es sabiduría, Él es inteligencia y yo lo tengo a Él, quiere decir que yo tengo un saber esencial al cual tengo que recurrir antes que al natural para solucionar los problemas y enfrentarlos con la madurez correspondiente a un hijo de Dios que entiende las Escrituras y las quiere vivir. Amén. Alcanzar esa sabiduría pone en orden nuestra vida. Ese saber que todo entrará en orden, pero por su saber. Por ese saber esencial que es saber espiritual, saber de Cristo y entender que ese saber demanda tiempo. Demanda tiempo. Está el saber de las cosas necesarias, está el saber de las cosas importantes, de lo que necesito, de esto, de lo otro, pero a ver, ¿ese saber me va a gobernar el saber espiritual? ¿Voy a recurrir a ese saber intelectual más que al esencial que es el espiritual? ¿Voy a recurrir al natural más que al esencial que es el espiritual? Pregunta, los que hemos recibido a Cristo, ¿sabemos lo que tenemos? ¿Sabemos realmente lo que tenemos adentro? O sea, ¿sabemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir en plenitud? ¿Sabemos que en Cristo están suplidas todas las necesidades? ¿Sabemos? Ahora, a ese saber debemos ¿qué? Desarrollarlo. Todo lo que tenemos debe ser desarrollado. Dios no nos ha dado nada como producto terminado, porque Dios ama que el hombre trabaje. Todo empezó por una semilla que entró en nuestro espíritu. Su palabra entró en nuestro espíritu. Pero como toda semilla tiene su proceso de crecimiento, entonces dependerá de nosotros si desarrollamos ese saber esencial espiritual que entró en nuestro espíritu. Amén. Ahora, el ocioso deja morir todo lo que Dios le dio, pero el responsable hace crecer todo lo que le fue depositado. Hace crecer la vida de Cristo en su interior, desarrolla su entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Esto produce algo. Dios invierte en personas que están interesadas en el saber esencial y en el saber espiritual. Entonces, a esa persona, ¿qué hace Dios? Le da más conocimiento, más revelación y por ende, madura. Amén. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó 14 años para aprender más de Cristo. Y hoy tenemos los escritos de Pablo. Él murió, ¿sí o no? ¿Pero qué? Pero está más vivo que nunca. ¿Por qué? A través de lo que escribió. ¿Y por qué Dios le dio tanta revelación a Pablo? Se fue 14 años a estar a solas con el Señor para conocer más de Cristo. ¿Qué tenía Pablo? Que no tengo yo. Hambre. Hambre. Y Dios a los que tienen hambre les da. Y en ese dar, que es el saber esencial y que es el saber espiritual, está la manera de vivir de una forma que los problemas no nos tiran abajo. Porque lo sabemos enfrentar desde Cristo. Amén. El problema es también cuando creemos que lo sabemos todo, lo aprendimos todo, ya me sé la Biblia de memoria. Y sí, yo también me la puedo saber de Génesis, Apocalipsis, hoja por hoja. Pero si no la vivo,
Hace de cuenta que tengo puro conocimiento natural, pero no el espiritual. Y no permitamos que nadie mate el hambre por el desarrollo y conocerlo cada vez más a Cristo. No nos alejemos de este saber esencial y para ello se requerirá dejar muchas cosas, dejar muchas conversaciones inútiles que son tiempo perdido para buscar las cosas esenciales que nos llevan a ser eternos. Porque yo quiero que el día de mañana no se hable, la Alicia, viste que por hacer tanta gimnasia llegó a vivir 120 años. No, yo quiero que se hable porque Alicia predicó el Evangelio en Colonia Carolla. Y usted también. Lo bueno es lo que van a decir de nosotros porque hablamos de Cristo y porque expresamos a Cristo. Eso es lo que va a quedar. Hoy Pablo murió, pero seguimos hablando de Pablo porque él buscó el saber esencial, el espiritual. Él vivió para Cristo y murió por Cristo. ¡Wow! La recompensa que habrá tenido cuando llegó al cielo. ¡Wow! Ahora, es muy importante todo este saber, porque nosotros estamos para edificarnos unos a los otros, porque hemos desarrollado el saber espiritual por el tiempo que le hemos dedicado. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras de personas que perdieron tiempo en cosas que no eran necesarias. Yo les voy a leer 2 de Timoteo 3:7. Miren lo que dice. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Lean todo después la 2 de Timoteo. ¿Qué habrán estado hablando estas mujeres y estas personas que nunca conocieron la verdad? Estaban aprendiendo lo que no era esencial, porque lo esencial es crecer en el conocimiento de la verdad y nosotros sabemos que la verdad es una persona llamada Cristo. Crecer en la verdad significa darle menos lugar al engaño de la serpiente y muchos tenemos la culpa de dejar lugares vacíos de Cristo y es por donde se mete el engaño, la mentira y la que nos roba tiempo y nos pone en velos y estamos ciegos que no te encontramos la salida. Cuando tenemos esos velos no encontramos la salida nada. ¿Cómo hago para salir de este problema? Anda, quebra tus rodillas, que Dios te va a dar la solución. Empecemos a ver los problemas desde Cristo. Después pedimos ayuda, pero primero quebrar rodillas. En la medida que vamos entonces conociendo a Dios, descubriremos que Él es nuestra suficiencia, que cada parte de mí es Cristo, que fuimos creados a su imagen. Por lo tanto, lo que necesitamos es Cristo y en Él está todo lo que necesitemos. Amén. Ponete la plaquita. Miren lo que tenemos que recordar. Recordemos esto. Lo que se vuelve esencial para nosotros, le dedicamos nuestra vida. Vos y yo tenemos que ver a qué le estamos dedicando tiempo. Que alcanzar la sabiduría de Cristo para nosotros no es importante, debe ser esencial. Que no podamos vivir sin alcanzar la sabiduría de Cristo. Que Él crezca en nosotros, su sabiduría, su inteligencia, lo que somos en Él, se vuelva nuestra realidad continua. Amén. Estas son cosas para recordar. ¿Y saben por qué todo esto es tan esencial? Porque si tomamos decisiones desde su sabiduría e inteligencia, nos evitaremos muchos problemas en el día posterior a hoy. ¿Cómo querés que sea tu mañana? ¿Y cómo quiero que sea mi mañana? Dependerá de cuánto Cristo creció en vos y cuánto Cristo creció en mí hoy. Amén. Y vuelvo al mensaje del sábado. Por ser tardos para oír, nos volvemos necios para vivir. Qué maravilloso es ir descubriendo que cada parte de mí, Él lo completa todo.
es saber lo maravilloso, es vivir glorioso, saber que Él completa toda mi vida. Él, el completo lo tenemos dentro nuestro. O sea, tenemos que tomar decisiones de Cristo, desde Cristo. Y los jóvenes, me falta uno acá esta noche, los jóvenes, a la hora de formar una familia, que no se forme por necesidad, sino que se forme por propósito. Porque si las familias que están destruidas es justamente porque cuando se termina la necesidad del otro, me divorcio. Nosotros los hijos de Dios formamos familias, matrimonio, por propósito. Y les digo una cosa, ¿se puede vivir solo? Sí se puede vivir solo. ¿Saben por qué? Porque estamos completos. En Cristo estamos completos. ¿Necesitamos de otro para qué? Necesitamos del otro para que Él colabore junto conmigo para cumplir su propósito. Que es muy diferente a buscar un compañero en la vida porque estoy sola. Lo busco por propósito. Para que ese compañero me colabore al propósito y yo lo colabore a él para el propósito eterno. Amén. El casamiento son dos personas libres en Cristo que se multiplican para el propósito. Por eso amar en libertad es mucho más poderoso que amar por necesidad. Así que el saber el propósito es lo que dice el verso que hemos leído en Romanos 8, saber que hemos sido llamados para su propósito. Ahora, saber que la predestinación, que es igual a ver el destino final, fue para propósito. Y es según lo que leímos. Él nos destinó para un propósito muy claro. ¿Qué dijo Dios? Formó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿o no? ¿Qué hizo? Él quería que el hombre fuera su expresión en la tierra. Propósito. Por eso debemos elegir siempre comer del árbol correcto, que es el árbol de la vida, que es Cristo. Y los dos árboles están dentro nuestro, ¿eh? Ahora, todos los días tenemos que decidir de qué árbol vamos a comer. Del árbol de la vida que es Cristo y está en nuestro espíritu, o del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en nuestra alma y que nos lleva a nosotros a decir, ¿está bien o está mal? Porque desde que Adán, el primer hombre, come del árbol del bien y del mal, él decide lo que está bien y lo que está mal. Para vos puede estar bien una cosa que para mí está mal y viceversa. ¿Por qué? Porque estamos comiendo del árbol equivocado. Si comemos del árbol de la vida, hay una sola manera de vivir. Punto. Pero Adán comió del árbol equivocado y empezó a decidir, esto está bien, esto está mal. Y así, progresivamente, hoy nosotros pensamos de la misma forma. Esto está bien, esto que voy a decidir hoy, esta forma de comportarme, está bien. No, esto está mal. ¿Me voy haciendo entender? Bien. Dos árboles son dos hijos, el primer Adán y el postre Adán. Y este postre Adán fue el que murió en la cruz para venir a darnos vida y ahora vivimos en el resucitado. Amén. Entonces, ahora ya no vivimos del pasado, no vivimos en el rencor, porque hacemos realidad esa cruz y esa resurrección en nuestra vida. Entonces comenzamos a decidir desde Cristo, desde ese árbol de vida, está bien, no me molesta. Y vivimos para lo que fuimos, ¿qué? Predestinados. ¿Para qué fuimos llamados y escogidos por Dios? A ver, ¿quién me dice? Para ser, ¿qué? Expresión de Dios. Predestinado, es el destino final. ¿Cuál es el destino final? Ser transformados a la imagen de Dios. Cada día tenemos que decir, tengo este problemita. Mira vos, hoy tengo este problemita. Perfecto, ¿qué voy a hacer? Voy a permitir que este problema me tire abajo y viva. O voy a decir, vivo en Cristo. Cristo vive en mí.
voy a madurar y resolver el problema desde Cristo. Avanzo a que mi vida sea una mayor transformación de su expresión y de su imagen. ¿Amén? ¿Me expliqué bien? Ya voy terminando. Predestinados para un propósito eterno. Por eso Él nos ve como producto final, terminado. Y para llegar a eso es que pasamos por procesos que nos van llevando cada vez más a morir a nosotros mismos, a nuestro pasado, a la culpa, a una naturaleza gobernante para ser la expresión de nuestro Padre Celestial. Destinados para expresar bondad, amor, empatía por el otro. Así que a nuestra vida la debe definir el propósito eterno. Él ya nos vio cumpliendo su propósito. Él nos vio perfecto. Entonces no fuimos diseñados para la culpa. Fuimos destinados para su propósito. ¿De qué árbol vamos a comer? ¿Vamos a comer del árbol equivocado o vamos a comer del árbol de la vida? ¿Qué árbol elegimos todos los días cuando nos despertamos? Cuando yo me despierto en la mañana, ¿de qué me voy a alimentar? ¿De Cristo o de las cosas del mundo? ¿Voy a comer del árbol que comió Adán y arruinó todo? Porque, a ver, podemos dimensionar la sabiduría e inteligencia de Adán. 100%. Ay, Dios mío. ¿Cuánto es, Carlito? Vos sos maestro. ¿Cuánto es que funciona el cerebro del ser humano ahora? Bien. ¿Cuánto tenía Adán? 100%. La perdió. ¿Cuándo? ¿Cuándo la perdió? Cuando el pecado, el engaño, entró en él. Cuando el engaño entra en nosotros, se viene todo abajo. Y una vez que fuiste engañado y yo fui engañado, sonamos, Puertita abierta, ¿cómo es? Endijita abierta, el engaño se mete y nos hace creer que de esta forma es mejor, que hagas esto es mejor, que esto te va a producir placer, que esta vida está pipí. Y una vez que fuiste engañado, te envolvió la tela, la araña del pecado y mamita mía, podés salir como quizás no. Entonces, ¿de qué árbol elegimos vos y yo comer? ¿En qué hijo queremos vivir? ¿Si en Adán, el primero, o en el postre Adán, Cristo? Él nos dio libre albedrío. Ahora está en nosotros decidir cómo queremos vivir mañana. Depende de qué hagamos esta noche con la palabra que Él nos ha sembrado. Y leer las Escrituras es fundamental. Fundamental. Porque no lees las Escrituras y así te va en la vida. Así te va en la vida. Porque en el momento que se te presentan los problemas, no tenés herramientas con cuáles enfrentarlos. Porque las herramientas para enfrentar la Biblia están en los 66 libros de la Biblia. Y si no tenés herramientas, por eso andas así y por eso yo también ando así. Amén. Puedes ponerte de pie para orar. Preparamos nuestro corazón también para recordar la cena del Señor. Cerremos los ojos. Papá, nos has hablado esta noche una vez más. Está en nosotros, papá, elegir qué vamos a hacer con lo que tú siembras en nuestro espíritu. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que traes sábado tras sábado, papá? ¿En qué hijo
vamos a decidir estar? ¿De qué árbol vamos a decidir comer? Quebramos nuestro corazón ante tu presencia, papá. Confesamos nuestras fallas y errores. Confesamos, papá, que hemos buscado más lo natural que lo esencial. Confesamos, papá, que hemos recurrido al saber natural más que el saber esencial. Y nos arrepentimos, papá, porque quizás hoy estemos en situaciones tan abrumadoras, tan culposas, tan preocupantes y al no recurrir, Señor, al saber esencial, a tu sabiduría e inteligencia, nos sentimos abatidos, cargados, amargados, desolados, solos. Confesamos, papá, que fue nuestro error, Señor, y confesamos haber comido tantas veces del árbol equivocado. De haber permitido, papá, que el engaño encontrara vacíos en nosotros que nos fue atrapando y enredando, y hoy, papito, estamos en esta situación de la cual queremos salir. Yo quiero vivir alegre, papá. La alegría la creaste tú, papá, no la creó el mundo. La alegría la creaste tú, Señor. Y si vos, Cristo, creces en nosotros, volverá la alegría a nuestro corazón a pesar de muchas dificultades. No perderemos la alegría porque tú creces, Señor. Y si tú creces, la alegría no se pierde. Si tú creces, el disfrute no se pierde. Si tú creces, la paz no se pierde. Porque sabemos que en ti está toda la solución de nuestros problemas y de nuestra vida. Porque en esa cruz no hubo 2 palos. En esa cruz hubo un hijo que cargó con todas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestro orgullo y egoísmo. Y sangre derramó en esa cruz por nosotros. Yo no quiero hacer vana la muerte de Cristo. No quiero, papá, hacer vana tu muerte por elegir comer del árbol equivocado. Yo salgo en esta noche de toda situación adversa porque Cristo ha crecido esta noche más en mí. Porque elijo comer del árbol correcto, el árbol de la vida. Y porque quiero, no sé cuánto tiempo más me toca vivir en este estuche de barro, pero quiero vivirlo en la vida con mayúscula. Crece Cristo en mí. Crece Cristo en mí. No me dejes levantarme de mi cama si no tengo intimidad contigo. No me dejes poner un pie al lado de la cama si primero no he charlado contigo. Si no he estado en intimidad contigo, Espíritu Santo, no me permita posar un pie al lado de mi cama. Porque lo esencial es buscarte de madrugadas, de temprano te buscaré. De temprano te buscaré. Papá, gracias. Que mi mañana sea de alegría porque hoy decidí comer del árbol de la vida. Gracias. Y ahora, papá, te vamos a recordar lo que hiciste, Jesús, junto con tus amados. En ese último momento de estar juntos, que tomaste el pan, que tomaste la copa y que dijiste algo. Recuérdenme,
cuando se junten, cuando estén en comunión, cuando estén en el mismo interés, como uno solo, tomen el pan, tomen la copa y recuérdenme